Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa. De nuevo regresamos en Abatel Televisión. Hoy estoy tremendamente feliz porque tengo un invitado de honor. Es un escritor, autor de la biografía de Luis Miguel, sobre la cual se basó la serie de Netflix que ha tenido millones y millones de visualizaciones con la vida del cantante. Ha escrito también sobre otros grandes artistas como Juan Gabriel y muchísimos más, novelas. Y ahora, hace unos meses que ha estrenado la biografía de uno de los grupos más destacados del panorama español de los 80 y de los 90. Es que la tengo aquí. Es esta, la biografía de Hombres G. Pues quien me conoce ya saben que soy súper seguidora de este grupo y es un orgullo presentar Nunca hemos sido los guapos del barrio. Hoy vamos a hablar con Javier León Herrera, que además es alicantino de nacimiento, es de la tierra y nos va a hablar cómo ha sido elaborar este excelente trabajo. Esto y mucho más con noticias y con mucho más en nuestro programa de hoy. Quédense con nosotros. Bueno, hoy estoy súper feliz de tener en el programa a un escritor, periodista, que es un referente, ha escrito unas obras magníficas, tanto en biografías como en novelas. Entre ellas podemos destacar la biografía de Luis Miguel, Luis mi rey, desde donde se basó la serie de Netflix que ha tenido millones y millones de reproducciones, que por cierto estamos esperando con ansia la parte segunda, que ya hablaremos de eso, y que ahora está presentando por todo nuestro país y allende las fronteras españolas, porque en México también se está, y en toda América Latina, esta obra que tiene detrás y que yo tengo aquí al lado, maravillosa, que es la biografía de Hombres G. Como decía David Summers contigo hace poco en la COPE, es la de hasta ahora. Dentro de 10 años harán otra con lo que les siga pasando. Bienvenido, Javier León Herrera. Hola Vanessa, bien hallada. Pues nada, muchas gracias y encantado de estar aquí con todos vosotros. Sí, efectivamente, aparte, este libro, que pues, o sea, es un librazo que recoge prácticamente 40 años de carrera de ellos, pero acaba con la misma frase que el primero que hicimos. Nosotros ya hicimos yo hice la primera biografía, de hecho, Sí. de ellos en el año 2000, 2001, más o menos, coincidiendo con el regreso de ellos. Y aquel libro terminaba con la misma frase que termina este, y es: la historia continúa. Y efectivamente, lo que decía David el otro día en COPE es que es así, porque ahí siguen. Y de hecho, si no fuera por los estragos de esta pandemia, pues andarían girando, porque ellos tuvieron que interrumpir la gira en México. Va a ser ahora prácticamente un año que estaba yo allí precisamente con ellos, y tuvieron que aplazar. Ellos tenían todo el mes de junio la gira en Estados Unidos, y tenían también en el verano aquí en España. Entonces, claro, todo eso quedó en stand-by. Eh, Hubo ahí como un amago de hacer en este pasado verano una pequeña gira con las condiciones de restricción que había, pero bueno, finalmente lo sopesaron y decidieron que mejor no, mejor esperar. Pero vamos, sí, la historia continúa total y absolutamente. En un par de años se van a cumplir exactamente 40 años desde que se conocen ya todos y desde que todo empieza, porque como se cuenta en el libro, la eclosión de Hombres G es en 1985, pero ellos ya tenían un año, año y pico, desde que se conocen con Rafa en el 83, pues ya luchando de alguna manera, y en el Madrid Underground, sobre todo, pues ya se les conocía, ¿no? Ha sido algo muy curioso, pues conocer más en detalle para mí, que bueno, yo siempre he seguido muchísimo la trayectoria de Hombres G y ver cómo mm, se prepara todo, se unen, bueno, desde que se conocen Javier y David en el colegio, más tarde en el instituto, pero todo ocurre muy paralelamente a la movida madrileña. De hecho, ellos empiezan, como bien dices, en un ambiente muy underground, muy punk, pero punk de pelos de punta y de todo esto. Todo ahí empiezan las semillas de Hombres G,
que luego van evolucionando conforme van uniéndose los distintos miembros de la banda. Y es muy curioso ver esa evolución del principio. Pero sobre todo lo que me llama poderosamente la atención es que es la historia de 4 locos absolutamente por la música, por componer, por los instrumentos, por la música. Sí, efectivamente. Aparte creo que es uno de los epígrafes o de un capítulo, no recuerdo, es Los locos por la música. La música es lo que les une. Prácticamente ahí vamos hablando en el libro de cómo el destino va maniobrando para que al final pues estemos tú y yo ahora mismo aquí, por ejemplo, dialogando, ¿no? Y así es. David y Javi eran compañeros de colegio desde párvulos prácticamente allí en el Menesiano, en el Parque de las Avenidas y de barrio, amigos del barrio. Luego daba la casualidad de que Javi, a su vez, sus padres tenían una casa en la sierra, el famoso chalecito en Navacerrada, que dice la letra de Nassau, ¿no? Y Dani también, los papás de Dani también lo tenían. Entonces ellos eran amigos de la sierra y los otros eran amigos de Madrid. Javi es un poco el que hace nexo de unión y se juntan los tres. Y luego ya posteriormente, después de pasar esa fase más radical del punk a la que tú te has referido, pues ya por otra maniobra del destino, que es cuando coinciden en la grabación de un playback en televisión con los hijos de Rocío Dúrcal, y ahí conocen a Rafa. Ya con la incorporación de Rafa, que ya Rafa es un músico más curtido, es un guitarrista solista que le da obviamente un salto de calidad importante a lo que ellos venían haciendo. Entonces ahí se junta ya, digamos, una mayor calidad musical con el talento y la fuerza que tenían las canciones de David, que en cuanto, ya te digo, tuvieron oportunidad, pues hicieron boom y hasta hoy. Siempre hemos escuchado, y aquí también se plasma en el libro, que bueno, pues David pues siempre ha tenido como referente a su padre, al cual pues le pedía consejo en estos primeros pasos de la música, y su padre le decía que escribiera pues cosas cercanas de su día a día, además de esas historias, porque ya sabemos que David Summers tiene muchísima imaginación, pero que aparte que escribiera cosas cercanas, que se pudiera sentir la gente identificada. Y muy curioso, cuando escuchó la letra de Sufre Bamón, le decía, bueno, David, es que no te veo dentro de 50 o 60 años cantando Sufre Bamón. Pues, querido Manolo Summers, Sí. que en gloria esté, pues ahí siguen 30 años después. Y eso es algo que es que no ha pasado con ningún grupo en nuestro país, con ninguno. Efectivamente. Sí, aparte es una cosa que es una de las muchas cosas que no se sabían que revela el libro, ¿no? El propio David lo reconoce, porque, bueno, como te has dado cuenta, hay una cosa muy particular de esta biografía que es, aunque está feo que lo diga yo, pero yo creo que el trabajo que ha hecho Plaza y Janés es espectacular en la edición, es un libro precioso, en formato, bueno, ya lo conoces, tapadura con muchísima ilustración, etcétera, etcétera. Y también tiene mucha información que no se conocía, además contada por boca de ellos, ¿no? Tal y como ellos son y tal y como ellos hablan, que eso llama mucho la atención, ¿no? Pero a mí me pareció que era el formato adecuado, y viendo ya el feedback que hemos tenido con los lectores desde que apareció en noviembre aquí en España, pues yo creo que fue un acierto. Y entre esas muchas revelaciones nuevas está esa, que David lo reconoce, dice, mira, dice, no lo he dicho abiertamente, y lo voy a decir ahora, es que mi padre no daba un duro por nosotros, así de fácil. Entonces, claro, él decía que sí, que eso estaba muy bien de tal, Sufre Mamón, pero que no me veía con 60 años encima de un escenario cantando Sufre Mamón. Bueno, yo lo vi el 7 de marzo del año pasado en el Arena de la Ciudad de México con 56 años ya. Porque David cumple ahora, creo que eso sí, cumple 57 en febrero. O sea, con 56 años ya lo vi cantando Sufre Mamón delante de 20 y pico mil personas con un éxito apabullante. Por lo tanto, si Dios quiere y la salud nos respeta y le respeta a él y a todos, Manolo Summers desde allá, desde el cielo, podrá aplaudir a su hijo con 60 años cantando Sufre Mamón, sin lugar a ninguna duda. Sí. Hay que ver cómo juega el destino en la carrera de Hombres G.
y cómo cuando casi estaban dando todo por perdido, habían paseado su maqueta por todas las discográficas, iba a decir las más importantes, pero las importantes, las no importantes, todas les habían dejado un poco en stand-by, como aquella noche del concierto de la Sala Autopista, un concierto un poco sui generis, porque fue un desastre absoluto. Pues ahí empezó todo gracias a la mano de Paco Martín. Sí, efectivamente, y bueno, eso hay que reconocérselo a Paco. Yo con Paco tuve muchas entrevistas que obviamente he usado para el libro cuando hicimos el documental de los Beatles latinos y la primera biografía a principios de siglo. Y efectivamente, lo curioso de aquel día es que él supo ver dentro de aquel caos espectacular, bueno, pues, obviamente medio pedos y medio en aquel desmadre, porque tal y como se cuenta en el libro, ellos de algún modo estaban un poco ya así como desanimados, ya había cierta presión bueno, pues en la facultad no estáis haciendo nada, en casa algunos ya tenían, y claro, pues si no avanzaban y la música estaba muy bien, pero entonces tomaron aquello como una especie de despedida, sin anunciarlo abiertamente, pero internamente ellos decían, bueno, aquí hacemos el concierto y si no pasa nada nos centramos en los estudios, vendemos los instrumentos y a otra cosa mariposa. Pero claro, casualmente aquel día, bueno, que no, tampoco fue tan casualidad. En el libro se viene contando por que Paco Martín estaba ahí. O sea, no es que aquel día, sino bueno, y todo lo de Gonzalo Garrido, todo ese proceso que es interesante también de leer y que te mete también en lo que era el mundo de los grupos en la época de la movida y de los primeros 80s y de las emisoras independientes y en fin, todo aquel anhelado mundo que algunos tuvimos ocasión de vivir. Y efectivamente, Paco Martín ya también tenía la referencia de Ricardo Chirinos, del de Pistones, llega allí y lo primero que ve es un caos absoluto. Ellos hechos polvo, el concierto se tuvo que interrumpir porque se le jodió el cable del bajo. Claro, un desastre, el otro se cae de la borrachera que lleva encima, se cae patas arriba de la batería, David mira para atrás y ve que no hay, bueno, un desastre. Pero Paco Martín, como buen ejecutivo y como un tipo que siempre tuvo olfato para eso, él se dio cuenta que en todo ese caos había cierta genialidad y que dentro del caos la gente estaba enfervorecida y entregada y que las canciones tenían fuerza. Entonces fue a raíz de eso cuando él, que estaba también ya con su segunda experiencia como empresario independiente en la industria discográfica, les propone el contrato y bueno, pues a partir de ahí ya se sabe todo. Ellos graban en enero del 85, iban a grabar en noviembre, pero pues también otro desastre en el estudio primero. Bueno, es que es una detrás de otra, ¿no? En el primer estudio al que van a grabar, que no, la batería no funciona, bueno, y al final tienen que desistir y lo dejan para primeros de enero del 85, que casualmente, cierto paralelismo con lo que estamos viviendo ahora, fue el otro gran año que hubo otra gran nevada en Madrid. No tan intensa como la de ahora, pero sí por lo que, en fin, hasta veíamos alguna portada de ABC y creo que de algún otro periódico de la época, y nada, graban ese primer disco y en cuanto el disco sale, bueno, pues a partir de ahí ya todo se dispara. Todo comenzó a fluir, Hombres G ya regresaron a Madrid, a la Sala Astoria, con una sala hasta arriba, y desde ahí uno tras otro han sido éxitos y demás. Éxitos de todo tipo, éxitos también con el público femenino. El libro de hecho se titula Nunca hemos sido los guapos del barrio, pero despertaban auténticas pasiones. Javier, eres además amigo de ellos, les has acompañado desde el principio, has estado incluso de extra en alguna película, bueno, en alguna no, en las películas Sí. de Hombres G, Sí, y en la primera. un capítulo muy importante en la carrera de Hombres G, el cruzar el charco, el llegar a México. Porque si aquí en España son famosísimos y son adorados, lo de México ya es una cosa exagerada, porque allí es absoluta devoción por Hombres G desde el minuto uno, incluso cuando no han estado en activo, en este paréntesis desde el 92 al 2002, no han parado de venerarlos
en esa patria que les quiere tanto. Sí, efectivamente. De hecho, estamos ahora mismo en pleno proceso de presentación y promoción del libro en México. Ya hemos hecho algunas entrevistas y tenemos, Dios mediante, la conferencia de prensa virtual en unos días. Sí, sí, lo de México es, para el que no lo conoce, es inimaginable el éxito de Hombres G en México. Yo no me atrevería a establecer comparaciones. El propio David se ha pronunciado alguna vez. Es decir, no es justo tampoco decir si tenemos tenido más éxito en España que en América, porque son realidades y son públicos muy, muy diferentes. Pero, hombre, lo que es incuestionable son algunos hechos objetivos. Aunque digamos que el primer contacto que tienen ellos apoteósico con las Américas no es en México, es en Perú. Ese episodio que se narra en el libro, que como yo digo, qué pena que en esa época no tuviéramos como hoy en día el teléfono móvil a la mano para grabar y para fotografiar todo, porque hombre, esa llegada de ellos al aeropuerto de Lima es una cosa que no tiene casi parangones. Por eso la comparación siempre que se ha hecho, salvando las diferencias con el fenómeno Beatles, ¿no? Porque los Beatles cuando llegan a Estados Unidos, bueno, ese público enfervorecido, esas masas de fans, es lo que les pasó a ellos primero en Perú y luego en el resto de territorios que a partir de Perú fueron conquistando, entre comillas, Colombia, Venezuela, que en esa época pues obviamente tenía otra realidad muy diferente. Cuando llegan a México, es que en México, dentro de lo que es, digamos, el mercado en idioma español en América Latina, pues es el país que marca un poco la tendencia y que te dice si triunfas o no triunfas. Y es cuando llegan a México, al principio lo que se encuentran es con un serio problema de censura, porque la palabra mamón en México es una palabra muy fea, muy malsonante, y había en esa época un programa en televisión que se llamaba Siempre en Domingo. Hombre, es que en España se veía, yo lo veía a través de Galavisión, de la Claro, televisión por cable de la época. claro. Recuerdo que Siempre además, Domingo. hombre, Ajá, Raúl ¿no? Velasco, además de lo de la palabra mamón, es que, fíjate ahora, que lo de llevar los pantalones rotos es tendencia, y aquello era también un escándalo, que cómo iban a salir con los pantalones rotos Sí, este sí. grupo, y que no, en fin. No, y a mí me lo reconoció el propio Raúl Velasco, que en paz descanse, precisamente a raíz de unas entrevistas que yo tuve con él, ya no solo por el tema de Hombres G, sino también por otros trabajos, y a mí me lo reconoció abiertamente, que él no estaba dispuesto a que cuatro cuates diciendo groserías aparecieran en su programa. Y era una cosa no sé si decir la palabra delicada, pero bueno, por lo menos sí era un poco problemático porque, como te estaba diciendo, Siempre en Domingo era la catapulta que te lanzaba hacia arriba o te Era el podía programa dejar de Oprah ahí en el mexicano. punto muerto. Claro, entonces, cuando ya por fin, por motivo de la fuerte demanda y por la popularidad que empezaron a tener, llegan a presentarse en Siempre en Domingo, bueno, eso fue pues siguiendo el paralelismo Beatles, como cuando los Beatles se presentan con Ed Sullivan, que aquello fue brum, el boom en la Unión Americana, pues en cuanto, hombres, que la gente en México, que era el 90% de la audiencia delante del televisor, les pone rostro a aquellos que decían ese tipo de cosas, bueno, pues obviamente eso para ellos es el boom, y aparte ahí ya se ganaron el cariño de toda la gente, porque entre otras cosas, como muy bien dice David, se dieron cuenta los mexicanos que ellos no eran ni Marilyn Manson ni nada por el estilo, eran cuatro muchachos normales y corrientes, y bueno, a partir de entonces hasta hoy, pues México para ellos pues ellos mismos lo dicen, ¿no? Es nuestro segundo hogar, y el éxito que tienen allí, como te digo, no es cuestión de compararse con el que tienen aquí, pero es una cosa, o sea, tú puedes ir caminando por cualquier ciudad o cualquier pueblo de México en un día cualquiera, en una hora cualquiera, y meterte a un bar y que suene una canción de Hombres G. A mí me ha pasado muchas veces. Y eso
Realmente, Además, como decía, creo que era Juan y Medio, una frase que él usa ahí en el libro, decía, cuando tú consigues meterte de esa manera en el calado tan profundo del acervo cultural de un pueblo, es que ya lo has hecho todo. Y efectivamente, ellos, y aparte, como te decía, el 7 de marzo del año pasado, que yo tuve la ocasión de estar ahí en la arena de la Ciudad de México, yo lo vi con mis propios ojos. O sea, es una cosa es que allí absolutamente... además hay una placa conmemorativa de las veces que hombres que han hecho sold out, han vendido todo en el Arena de México, que eso es lo más grande. Y tienen un Sí, reconocimiento allí físico. sí, precisamente aquel día develaron esa placa, el concierto del 7 de marzo. Pero ya te digo, es que tú ves, y aparte yo me fijaba, ¿no? O sea, yo no solo que aquello esté petado, como se dice aquí, sino que observas digamos, los perfiles de los espectadores. Entonces tú te puedes ver fácilmente a una persona coetánea de ellos, nuestra, a la hija, incluso a la nieta, a millennials y gente ya de poco más de los 90, de los últimos años del siglo XX. Entonces, claro, te das cuenta que es un grupo intergeneracional, transversal, y que, bueno, que realmente te da a entender pues lo que han logrado, el haber alcanzado la categoría de leyenda dentro del pop rock en español, que es algo que está al alcance de muy pocas bandas, incluso de muy pocos solistas. Es algo muy, muy complicado de lograr, porque aparte no es fácil, ¿no? Ya no tanto por el éxito que puedas tener, sino por la dificultad que entraña conjugar la vida a 4 personas, ¿no? Bueno, es igual que la de una sola. Así es que yo creo, porque por más que busco ejemplos, no los hallo, no creo que haya una banda española que hoy en día, porque hasta antes de la pandemia han estado girando todo el rato, todos los años, que llenen todas plazas de toros, polideportivos, girando en solitario, porque hay otras bandas, sabemos de esa época que, bueno, pues se juntan, hacen espectáculos, pero una banda en solitario que llenen absolutamente todos los recintos en todas las giras y que tengan además un sonido tan cristalino en los conciertos, porque como son ante todo músicos, eso se nota muchísimo a la hora del sonido que tienen en directo. No hay otra banda en España, no la hay, que 30 años después estén llenando como siguen haciendo Hombres G. Otra de las cosas que me encanta del libro es todo el material inédito que hay de fotografías, de documentos que no habíamos visto antes y que nos acerca muchísimo más a la historia. Sí, efectivamente. Y bueno, un poco también por apostiarte lo que decías, sí, claro, es que no hay una banda ahora mismo de pop rock, ya no tanto por la cantidad, sino también por la calidad y la solera de algunos escenarios en los que se han presentado en los últimos tiempos. Estamos hablando del mítico Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, el Radio City Music Hall de Nueva York, el antiguo Gibson también allí en Los Ángeles, el Fillmore de San Francisco, todo obviamente lo que son la cadena de los no me acuerdo ahora cómo se llama, el House of Blues, no me venía a la cabeza, House of Blues de Estados Unidos. Bueno, en México estamos hablando de recintos, todo lo que es la Arena de Ciudad de México, Monterrey, el Telmex de Guadalajara, recintos de 20 y pico mil, 30.000 personas, el Festival Vive Latino, que son 80.000 personas. O sea, ya estamos hablando, obviamente, de escenarios y de aforos que no ha habido otra banda de pop rock española que lo haya conseguido. Primero, por la dificultad que supone, y segundo, porque implicaría una longevidad que está al alcance de muy pocos. Y respecto al material, sí, como te decía anteriormente, bueno, ahí hay una cantidad de documentos inéditos que nos dimos entre todos a la labor de bucear en sus baúles ya arrinconados de documentos y fotografías, y hay algunas cosas muy, muy llamativas y muy curiosas. Y aparte, como te decía antes, eso ha venido acompañado por una edición pues magnífica que ha hecho Plaza y Janés, que yo creo que, bueno, lo que nosotros nos imaginábamos en las reuniones previas con el editor es lo que finalmente obtuvimos, ¿no? Que era, decir, un libro que fuera ya un libro, palabras mayores sobre Hombres G, una joya
editorial y que ningún fan prácticamente pudiera estar sin tenerlo. Y pues modestamente creo que es lo que hemos conseguido. Y sí, hay muchas fotos, algunas ilustrando cada una de las decenas de anécdotas que se cuentan ahí. Bueno, yo ahora, por citar una que me viene a la cabeza, está la de la Plaza Garibaldi de México, en la foto, que si la foto no dijera nada, ya solo verles la cara ya te lo dice todo. Entonces, pues está muy bien, sí, muy, muy divertido. Es un viaje apasionante por los 80, por los 90, en una banda que ha marcado pues toda nuestra juventud y que la sigue marcando. Ahora lo que pasa es que ya marca nuestras generaciones, a nuestros hijos y a todos que siguen esta tradición. Y Javier, pues sinceramente no pienso que hubiera otra persona mejor que tú para plasmar toda esa historia con la que tanto estamos disfrutando en este libro. Nunca hemos sido los guapos del barrio, esta biografía de Hombres G que tenemos disponible para disfrutar. Así que no sé cómo agradecerte, Javier, de verdad. No, gracias a vosotros. Y yo lo único que, como siempre decía cuando lo estaba escribiendo, porque buena parte de este libro se escribió en las semanas más duras del confinamiento, del inicio de la pandemia, porque como te decía antes, yo estaba en México, pero cuando todo se desató tuve que adelantar, igual que ellos, ¿no? Adelantar todos los planes, y yo aterricé aquí en España el 18 de marzo, que ya estábamos inmersos en todo este problema. Y bueno, me tocó en las semanas más duras darle fuerte, todo era en contactos virtuales, obviamente, y de algún modo yo agradezco a Dios, ¿no? Que esto fuera posible, porque fue como una especie de oasis en el que tú te evadías de toda la negatividad que a nuestro alrededor, cada día que enchufabas un noticiero veías, y esto era todo lo contrario, esto era rememorar anécdotas, buen rollo, risas, desenfado, por otra parte los valores que yo lo remarco en la dedicatoria también, es el valor de la amistad, la enseñanza que te deja este libro también, es decir, no toda la vida es dinero, no toda la vida son intereses, sino a veces es más importante mantener la amistad. Y por eso estamos ahora mismo hablando de 40 años casi de Hombres G, porque esos cimientos de amistad fueron muy sólidos, y al ser sólidos pues aguantaron tempestades, aguantaron tentaciones, ofertas y proposiciones a veces no muy decentes, y lograron que siguieran hacia adelante. Y siempre lo repiten, y es que es así, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también decirlo, y todo aquel que acceda ahora al libro se va a dar cuenta rápidamente de lo que estoy diciendo, porque es que te metes en esas páginas y te vades, te olvidas de tanto mal rollo y te echas unas risas. Y aparte de echarte unas risas, pues como hay hoy en día esas facilidades por la tecnología, bueno, el libro tiene su propia playlist que se hizo junto con Warner Music, y en Spotify tú te metes al perfil de ellos y te metes en la lista, porque como habrás visto, cada capítulo viene encabezado por una canción, y ahí está la playlist del libro también, que la puedes ir escuchando. Eso ya es el sumo, eso es maravilloso, porque ya nos sumergimos totalmente en cada una de las historias de la época, pero aparte poder aderezarlo con esa música es absolutamente ideal. De hecho, sabemos que bueno, están ya preparando todo, ultimando Hombres G para sacar un nuevo trabajo en este 2021, si no pasa nada a partir de marzo. Están de nuevo unidos haciendo lo que más les gusta en la vida, que es hacer música. Así que Javier, gracias por traernos ese trocito de historia, este trocito de, como bien dices, este oasis para todos estos días que podemos disfrutar y que podemos revivir esos tiempos y compartir esta maravillosa historia de enamorados de la música y de amigos que se convierte en éxito. Pues nada, a vosotros, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Javier. Y nada, pronto seguimos y, con más cosas y con más temas, porque vamos, yo aquí estaría 3 horas. Así que espero, Javier, poder tenerte de nuevo en otra ocasión para seguir hablando de tus proyectos. Y lo dicho, cuando gracias queráis, por estar con nosotros. Cuando queráis, hasta pronto. Todo gusto. Un abrazo. Chao.
Vamos a buscar las noticias en nuestro programa de hoy.